Bienvenidas y bienvenidos todos al primer tema de técnicas básicas de enfermería. Ya sabéis, tenemos que estudiar del libro, pero esta explicación nos servirá como si fuese una clase teórica de las que no podemos asistir, ¿vale? Para poder comprender a lo mejor algunos conceptos que no se nos hayan quedado claros. Pero recordad, debéis haceros vuestro propio esquema, vuestro propio resumen y tenéis que estudiar del libro. Esto es un resumen que se nombrará lo más importante, pero no todo. Vale, vamos a hablar sobre las células y los tejidos. Primero que nada, ¿qué es una célula? Voy a ponerme el puntero para que me veáis. Una célula nos dice que es la unidad funcional, estructural y reproductiva de los seres vivos, ya que por sí misma es capaz de realizar las tres funciones vitales, ¿vale? Para que un organismo se le denomine un organismo vivo, tiene que tener la función de nutrición, de relación y de reproducción. Pues esto lo cumple la célula. Se podría decir que la célula es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola, ¿vale? Y además forma todos los tejidos y todos los órganos de nuestro cuerpo. Es el ser vivo más pequeño. Además, nos dice que existen dos tipos de célula. Por un lado, la célula procariota no tiene núcleo y la célula eucariota, esta de aquí, que es un poco más compleja y sí que tiene núcleo. Sería esta zona morada de aquí. Vale, vamos a hablar de las células procariotas. Son más simples. Hemos dicho que no tienen núcleo. Y entonces el material genético que en una célula eucariota se encuentra dentro del núcleo, aquí lo veis en morado, en una célula procariota se encuentra disperso dentro de ella, ¿vale? Serían este espagueti que veis aquí, ¿no? Así es como está dibujado. Aquí está el material genético. Por ejemplo, las bacterias son células procariotas. Sin embargo, la gran mayoría de células son eucariotas. Sí que poseen un núcleo. Lo más importante y las partes más importantes que debéis conocer de una célula, porque el libro detalla demasiado la célula, no hace falta que sepáis tanto, pero sí que tenéis que saber que una célula eucariota posee núcleo, ¿vale? Es este círculo morado de aquí, con una membrana nuclear, justo la capa exterior del núcleo, esta que estoy marcando, es la membrana nuclear, que separa el núcleo, que es, ya hemos dicho, el círculo morado, del citoplasma, que es todo el líquido este de aquí, ¿veis clarito? ¿Vale? Pues eso es el citoplasma, que contiene orgánulos o microorgánulos, ¿vale? Es todos estos nombres que tenéis por aquí, como por ejemplo pues el aparato de Golgi, los centriolos, los ribosomas, pues todos estos microorgánulos se concentran dentro del citoplasma. Y además dentro del núcleo se encuentra el material genético, que es todas estas cosas moraditas que veis por aquí flotando. Y dentro del núcleo también se encuentra el nucleolo. El nucleolo, simplemente que sepáis que se encarga de sintetizar los ribosomas, ¿vale? Estos microorgánulos de aquí, importantes en el ARN ribosomal, pero bueno, eso tampoco es importante. Que sepáis que existen microorgánulos, que cada uno de ellos tiene una función, pero que no es importante que sepamos la función de todos los microorgánulos, ¿vale? Pero que sí que existe un núcleo, un nucleolo, una capa nuclear y una membrana plasmática. Bueno, aquí os pone membrana nuclear, ¿vale? Yo os digo capa, bueno, membrana nuclear, la del núcleo, y membrana plasmática o membrana celular, también se le llama, es la membrana, la capa exterior de la célula. Y esta sí que es importante. A ver si lo detallo un poco más y si no, bueno, pues que sepáis que existe esta capa, que es una capa lipídica, que es la que permite que entren sustancias dentro de la célula y que salgan sustancias. Aquí lo detalla un poco más la estructura de la célula eucariota. El núcleo, bueno, realmente está marcando el nucleolo. Esto sería el núcleo, ¿vale?
el redondo este de aquí es el núcleo y dentro se encuentra el nucleolo. Vale. Nos dice el núcleo que se sitúa en el centro o la zona inferior de la célula y en él se encuentra la mayor parte del material genético de la célula. Los cromosomas, ¿vale? El material genético son los cromosomas. La información que contiene permite regular el metabolismo y la propia reproducción celular, efectivamente. ¿Vale? Los cromosomas, de hecho, van a determinar si el bebé es niño o niña. Luego nos habla del citoplasma, que es la sustancia que se encuentra entre el núcleo celular, entre el núcleo de la célula, el núcleo celular, y la membrana citoplasmática. Y está formado principalmente por agua, por proteínas, lípidos, hidratos de carbono, sales minerales. Esto en el tema de nutrición, pues lo entenderéis más, que es una proteína, que es un lípido, que es un hidrato de carbono. Y ya por fuera encontramos la membrana plasmática, dice que es la estructura que rodea al citoplasma y constituye el límite externo de la célula. Su función es proteger, regular el intercambio de sustancias entre el medio externo, lo de fuera de la célula, y el medio interior de la célula. Y es una estructura lo suficientemente consistente como para conservar la célula intacta y completa. Es verdad, la capa celular, la membrana celular o membrana plasmática es muy interesante. No la vamos a estudiar más en detalle, pero bueno, que sepáis que es una doble capa que entre ella, vale, pues hay formas de que permita entrar sustancias y deje pasar sustancias. Lo importante es que entre, por ejemplo, el agua, ¿no? Entre el agua, pero algunas sustancias no queremos que entren dentro de la célula. Bueno, pues esta membrana celular permite este transporte de sustancias, a veces con energía y a veces sin energía. Pero no vamos a entrar más en detalle, simplemente que lo sepáis, que la protege y además permite que pasen y salgan sustancias. Vale, las células se dividen, ¿vale? Es lo que se conoce como mitosis y meiosis. ¿Qué debemos saber? Debemos saber las divisiones, la interfase, metafase, anafase, telofase. No, ¿vale? De todo esto no quiero que sepáis nada. Simplemente lo que quiero que sepáis es que existen dos tipos de división celular. Una es la mitosis y la otra es la meiosis. La meiosis, por ejemplo, vamos a hablar primero de la meiosis. La meiosis es el tipo de división celular, ¿vale? Las células se duplican y es la división que se encargan las células reproductoras. Es decir, ¿cuáles son las células reproductoras? Los óvulos y los espermatozoides. Los óvulos en las mujeres, los espermatozoides en los hombres. Esto ya lo sabéis. Vale, pues estas células, los óvulos y los espermatozoides, se duplican, se dividen a través de la meiosis. Son las únicas células que se dividen a través de la meiosis. ¿Qué pasa? Que cuando hay una anomalía cromosómica, todos sabemos que el padre aporta 23 cromosomas y la madre aporta otros 23 cromosomas, ¿vale? En total son 46. ¿Vale? Pues durante la fertilización, el espermatozoide aportará 23 cromosomas y el óvulo aportará otros 23 cromosomas. En total son 46 cromosomas. ¿Qué pasa si hay una anomalía en la división celular? Y esto es lo más importante y lo que más nos atañe, porque nosotros no somos biólogos o microbiólogos, vamos a ser sanitarios. Entonces, lo que sí que tenemos que saber es que si hay una anomalía, hay una mala división celular, esto sí que va a comportar en malformaciones o incluso en la muerte fetal, en la muerte del feto. Puede pasar que el bebé puede recibir un cromosoma más. Es lo que se conoce como trisomía, ¿vale? Por ejemplo, en lugar de 46, pues reciba 47 cromosomas. O que reciba un cromosoma menos. Se denomina monosomía.
Aquí es que no me deja escribir. Pero bueno, cromosomía o monosomía. Entonces, puede haber un embarazo a término, es decir, puede nacer un bebé con un cromosoma de más o con un cromosoma de menos, porque ha habido una anomalía en la meiosis durante la fecundación, hablamos, cuando se juntan el espermatozoide y el óvulo. Es decir, ¿puede haber un embarazo? Sí, puede ser que haya un embarazo, aunque lo normal es que haya un aborto espontáneo durante el primer trimestre del embarazo, pero puede haber un embarazo a término, pero el bebé va a tener problemas de salud, seguro, ¿vale? Cuando hay una malformación cromosómica, el bebé va a tener una malformación. Además, está comprobado que los abortos espontáneos del primer trimestre, ¿vale? Cuando sangra la madre, aborto espontáneo se le denomina. El 60% de ellos es por una anomalía cromosómica y esto se produce por una mala división celular de la meiosis. Sin embargo, el resto de las células, las que no son reproductoras, todas las demás células, las células de los huesos, las células de la sangre, las células del hígado, del corazón, todo el resto de células se reproducen, se dividen a través de la mitosis, que es otro tipo de división. ¿Tenemos que sabernos la interfase, la profase, la metafase? No, ¿vale? Nada de todo esto. Simplemente que sepáis que hay dos tipos de división, que todas las células se dividen con la mitosis, excepto las reproductivas. La mitosis también es una división celular, es decir, hay una duplicación cromosómica y la mitosis comienza ya con el feto, ¿vale? Ya ha habido una fecundación, han fecundado óvulo y espermatozoide, esto lo veremos en otro tema más adelante, el tema de la reproducción, han fecundado y ahora las células del feto que está en el vientre materno van a empezar a dividirse a través de la mitosis. Es decir, entonces la mitosis comienza en el feto, después de la fertilización, después de la meiosis. Y este proceso se repite hasta que el bebé se forma por completo, sus células van a estar multiplicándose, dividiéndose a través de la mitosis, hasta que el bebé se forme por completo y continúa de vida, o sea, de por vida continúa, siempre, para regenerar, porque las células continuamente, las células de la piel, por ejemplo, que esas son las que podemos ver a través del polvo, ¿no? de nuestra casa, pues al final el polvo muchas veces forma parte de nuestras células de la piel que van cayendo. Esto puede sonar un poco raro y para los escrupulosos puede ser pero es así. Entonces las células continuamente se están reproduciendo y se están duplicando, ¿vale? Entonces pueden haber malformaciones en el feto también por una mala mitosis, por una anomalía en la mitosis. Hemos visto malformaciones cromosómicas por meiosis, malformaciones cromosómicas por mitosis, y aunque existen también otros factores que dan lugar a anomalías cromosómicas. La edad materna se ha demostrado que a partir de los 35 años o más se incrementa los casos de anomalías cromosómicas en los fetos. También el entorno, ¿no? Pues hay estudios que dicen que algunos fármacos pueden producir anomalías cromosómicas, los rayos X, ¿vale? Vale, pues ya hemos visto la mitosis y la meiosis, ¿vale? Pero no quiero que sepáis nada de sus fases, eso no, vamos a centrarnos en lo importante. Vale, hablemos ahora de los tejidos. Dice que un tejido es un conjunto de células que realizan una misma función y tienen una morfología similar. Perfecto. Entonces, por un lado tenemos el tejido nervioso, que está formado por dos tipos de células, las neuronas y las células del tejido conjuntivo. Es un tejido muy especializado cuya función es controlar el resto de las funciones corporales. Vale, pues vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir al resaltador y vamos a resaltar que tenemos un tejido nervioso, como pueden ser las neuronas o como puede ser el tejido conjuntivo. Su función es controlar el resto de las funciones corporales. Esto lo veremos, ¿vale? Cuando veamos el sistema nervioso. Podemos diferenciar sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal,
o sistema nervioso periférico, que está formado por los nervios. Esto ya no es importante en este primer tema. ¿Por qué? Porque lo dedicaremos ya en un tema especial para ver el sistema nervioso. Luego también dice que hay un tejido cartilaginoso, que se caracteriza por la sustancia fundamental, que es casi sólida y no posee vasos sanguíneos ni vasos linfáticos, y las células que lo constituyen se denominan condrocitos. Son condroblastos cuando las células son jóvenes, ¿vale? Y ya cuando ya maduran son condrocitos. Y las fibras son de tipo colágeno, aunque también encontramos fibras elásticas. Bueno, simplemente que sepamos que hay un tejido cartilaginoso y ya está. Que se encuentran, ¿vale? Como lo marca en la imagen, es el cartílago, que forma de unión a veces entre los huesos. Tenemos cartílago aquí, en las orejas, en las vértebras, bueno, lo estudiaremos con el sistema óseo. Ahora simplemente que conozcáis que existen estos tejidos y ya está, lo que estoy remarcando. El tejido adiposo, tejido graso, que posee adipocitos, ¿vale? Que actúa como almacén de grasa para todos aquellos procesos del organismo que requieran energía, ¿vale? También tenemos un tejido adiposo. Luego también tenemos un tejido óseo, que tiene una función mecánica, hematopoyética y metabólica. Bueno, veremos la función hematopoyética, es la síntesis de la sangre, pero lo veremos. Posee una matriz dura y calcificada impregnada de sales minerales. Lo constituyen casi exclusivamente fibras colágenas. Vale, volvemos al tejido muscular, que tiene capacidad de contracción, ¿vale? Efectivamente, el músculo se contrae y se estira y está formado por células alargadas denominadas fibras musculares. Luego tenemos un tejido conjuntivo, que está constituido por un grupo heterogéneo de tejidos como el cartilaginoso, el óseo, la sangre, el adiposo. Bueno, que sepáis que yo sería incapaz de reconocer una imagen de tejido conjuntivo. Siempre me ha costado muchísimo y esto no os lo voy a pedir. No os voy a pedir que reconozcáis, simplemente que sepáis los diferentes tejidos que hay, ¿vale? La sangre. La sangre es un tejido. Y es un tipo especial de tejido conjuntivo porque la matriz extracelular es líquida y no contiene fibras. Está constituida por una serie de células suspendidas en un medio fluido que se llama plasma. Por eso podemos separar el plasma de lo demás, ¿vale? Cuando lo veremos en los tubos. El tejido epitelial, que reviste la superficie exterior del cuerpo y muchas de sus cavidades. Por ejemplo, pues el tubo digestivo tiene tejido epitelial. La cavidad respiratoria también tiene tejido epitelial. Sus principales funciones son de protección, gracias a los pelillos que tiene, de absorción y de secreción de sustancias, ¿vale? De recepción sensorial y de excreción. Lo veremos detalladamente. Simplemente ahora sabemos que existen estos tipos de tejido. Bueno, entonces nos habla de la organización de los seres vivos. Claro, en los seres vivos la materia se organiza en diferentes niveles. Desde el más simple, ¿vale? Como sería pues un electrón, al más complejo, que sería ya el ser humano. Pues simplemente esto, las células forman tejidos y los tejidos forman órganos. Y los órganos forman sistemas y aparatos. ¿Vale? Por ejemplo, un órgano sería el pulmón, que forma parte del sistema respiratorio. Vale. Aparatos y sistemas. Tenemos el aparato respiratorio, cuya función pues es eso, capta oxígeno y elimina dióxido. Esto lo veremos. No quiero que ahora os sepáis todo este cuadro, ¿vale? El cuadro de la página 15. No es necesario. Simplemente que sepáis, que os vaya sonando, porque dedicaremos un tema al aparato respiratorio, otro tema al aparato digestivo, otro tema completo para el reproductor, el urinario, el cardiovascular, por supuesto. Entonces, simplemente ahora que sepáis que existe, que os vaya sonando la nomenclatura, ¿vale? Aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato reproductor, aparato locomotor, aparato urinario, aparato cardiovascular, sistema endocrino, sistema nervioso
y sistema linfático. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo es una célula muscular, cómo es el tejido muscular, porque esa célula forma tejido muscular y el tejido muscular forma el músculo, ¿vale? La musculatura es el sistema muscular. Bueno, pues al final es cómo se va organizando de esta manera los diferentes niveles. Lo mismo pasa con una célula ósea. Una célula ósea va a formar tejido óseo, va a formar un hueso y luego va a formar el esqueleto. Consideraciones anatómicas que tenemos que tener. Todo esto es nomenclatura. Direcciones anatómicas. Cuando hablamos de dirección craneal es hacia la cabeza o superior. Y cuando hablamos de dirección caudal o dirección inferior es dirección inferior o caudal que se denomina, ¿vale? Entonces tenemos dirección superior o craneal hacia arriba. Si hablamos, pues el tumor se encuentra en la zona anterior o ventral, es lo mismo. Esto pasa muchas veces en la fisiología y en la anatomía, que una misma palabra dice lo mismo. Superior es lo mismo que craneal. Anterior es lo mismo que ventral, lo podéis ver escrito de ambas maneras. Inferior es lo mismo que caudal. Luego tenemos una parte posterior, que es lo mismo que una hacia dorsal, ¿vale? Pues se encuentra en la zona dorsal, o hacia la zona dorsal, es que se encuentra más hacia la espalda, para que me entendáis. Y luego está la zona palmar o la zona dorsal de la mano. Palmar con lo que pegamos palmas, para que me entendáis, o la zona dorsal, ¿vale? También podemos hablar de una línea media. Por ejemplo, el corazón se encuentra en la línea media, ¿vale? Del tórax. Se encuentra aquí. Vale, pues esto es la línea media. Tenemos en nuestro cuerpo una línea media. Luego hablamos de proximal o de distal. A ver, por ejemplo, hacia la mano sería distal, hacia el hombro sería proximal. Cuanto más próximo esté pegado hacia el cuerpo, se denomina proximal, y cuanto más alejado es distal. ¿Sí? Por ejemplo, nuestra mano está más distal que nuestro pecho. ¿Vale? Se encuentra en una zona más distal que nuestro pecho. Vale. Luego tenemos la zona radial o cubital. Para que lo sepáis, son los huesos que cuando los estudiemos pues nos sonará más. Cubital, radial, la zona radial, hace alusión al radio, que es el hueso que va por esta parte de aquí, pegado al pulgar. Yo siempre digo, y esto lo remarcaré en clase cuando veamos el esqueleto lo estudiaremos bien, siempre digo, acordaos, el pulgar es la antena de la radio, zona radial. Sin embargo, tenemos otro hueso que es el cúbito, que va por la zona más medial, ¿vale? O zona más proximal hacia nuestro cuerpo, esta zona de aquí. Esta sería la zona cubital. Lo mismo pasa con la zona peroneal, que es más externa o distal, y la zona más medial, o zona más interna, sería la zona tibial. Igual que pasaba con la mano, sucede también con el pie, una zona dorsal, ¿vale? Con lo que chutamos al balón, y una zona plantar, con lo que apoyamos el pie, ¿vale? Muy bien, pues ya hemos visto todas las direcciones anatómicas. Existen también los planos anatómicos. Si nos da tiempo, os enseñaré cómo podemos verlos en clase. Por ejemplo, y esto sucede mucho cuando vemos secciones de órganos dibujadas o fotografiadas en libros, y nos dice que a lo mejor es un plano transversal del corazón. Pues significaría que es el corazón cortado por este plano transversal. Si nos dice que es un plano sagital, pues del corazón, ¿vale? En este caso es del cuerpo completo, pero si fuese del corazón, sería el corazón partido por este plano sagital. Lo mismo pasaría con el plano frontal, ¿vale? Quedaría esta parte de aquí. Cualquier órgano nos puede hablar de un plano frontal, o de un plano sagital, o de un plano transversal.
os leéis lo del libro, lo pone de una manera más teórica. Consideraciones anatómicas, las cavidades corporales. Debemos saber que tenemos, primero que nada, una cavidad dorsal. ¿Vale? Cavidad dorsal hace alusión a toda la parte posterior del cuerpo. Y además esta cavidad dorsal pues está dividida entre dos cavidades, entre la cavidad craneal y entre el canal vertebral o canal espinal. ¿Vale? Sin embargo, tenemos otra cavidad ventral, ¿vale?, que se subdivide en otras dos cavidades que están separadas por el diafragma. El diafragma es un músculo que está justo debajo de los pulmones. Aquí os lo estoy remarcando. Entonces, la cavidad ventral divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal y la cavidad pélvica. Es que a veces le denominan cavidad abdominopélvica a las dos, ¿vale? Porque, bueno, están muy relacionadas. Pero bueno, en realidad es una cavidad torácica, una cavidad abdominal y una cavidad pélvica. Importante. Pues bueno, importante debemos saber que existe, nos lo dice el libro, que en la cavidad torácica se encuentra el corazón, aquí lo veis, ¿vale? Se encuentra el corazón, que está delimitado por una membrana que se denomina pericardio, eso ya lo estudiaremos, y además están los pulmones. Entonces, en la cavidad torácica tenemos el corazón y tenemos los dos pulmones, que están rodeados también por una membrana, los pulmones, que se denomina pleura. Y el espacio que queda entre ambas pleuras recibe el nombre de mediastino. Como son dos pulmones, cada uno tiene su pleura y entre los dos se denomina la cavidad o el espacio se denomina mediastino, que es donde se encuentra el corazón. ¿Vale? Aquí no se ve muy bien, lo veremos en otras imágenes, pero hay pulmón, corazón y pulmón. El corazón está en medio de los dos. Y nada, y que luego el corazón está delimitado por una membrana que es el pericardio. Y en la cavidad abdominal y pélvica está dividida por dos cavidades separadas por una membrana que se denomina peritoneo, ¿vale? El peritoneo, que además lo recubre todo. El peritoneo es muy interesante porque no nos imaginemos que nuestros órganos están ahí flotando. No, están cogidos con el tejido del peritoneo, ¿vale? La cavidad pélvica, que contiene la vejiga, algo de intestino grueso y los órganos de la reproducción de la mujer, ¿vale? Útero, ovarios, trompas, pues todo esto está en la cavidad pélvica. Y luego tenemos la cavidad abdominal, que contiene el estómago, el bazo, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, el intestino delgado y algo del intestino grueso. Bueno, hasta aquí habría acabado la presentación. En el libro sí que tenéis la localización topográfica de las cavidades, de la cavidad abdominal. Que es verdad que la cavidad abdominal se divide en 9 cuadrantes o regiones y que cada una de ellas contiene un órgano. Esto es interesante también que lo sepamos. ¿Dónde está? La zona del hipocondrio, que tenemos el hipocondrio derecho y el hipocondrio izquierdo. Y diréis, ¿está mal? ¿Está al revés? ¿El hipocondrio izquierdo está...? No, siempre hablamos de izquierdo y derecho del paciente, no nuestro, ¿vale? Luego está la parte del mesogastrio, que es la zona central, y luego tenemos un vacío derecho y un vacío izquierdo. Y luego tenemos la zona del hipogastrio, ¿vale? Hipogastrio, y luego tenemos una fosa ilíaca derecha y una fosa ilíaca izquierda. Esas serían las zonas, los cuadrantes o las regiones, como lo queráis llamar. Dentro de esa región se encuentran los órganos. ¿Por qué es importante esto?
porque podéis ver escrito en un historial que ponga dolor en fosa ilíaca izquierda. O esta es muy típica, dolor en fosa ilíaca derecha, y nos podría hacer sospechar del apéndice, ¿vale? Del síndrome pues de una apendicitis. Por eso es interesante conocer las cavidades o las regiones anatómicas. Muy bien, y hasta aquí habríamos acabado el tema de hoy, el tema 1.